En el corazón remoto de un convento en Maine se escondía un oscuro secreto que durante décadas fue cuidadosamente enterrado. A medida que se desenterraron archivos antiguos, la historia de una condesa a la que le eran requeridas 100 vírgenes cada año para mantener su vida, se volvió un eco aterrador en la memoria colectiva de la comunidad. Lo que comenzó como un rumor tomó forma con la desaparición de jóvenes mujeres, sus nombres borrados de los registros, como si nunca hubieran existido. Los susurros en el pueblo hablaban de sombras en los muros de piedra caliza y de figuras encapuchadas que se movían furtivamente en la penumbra. Pero la historia se oscureció aún más cuando los valientes que se atrevieron a hablar encontraron puertas cerradas y miradas cómplices. Los documentos recién descubiertos revelaron patrones inquietantes, listas de vírgenes desaparecidas, fechas que coincidían con ritos ocultos y cartas entre la Madre Superiora y figuras de autoridad en la diócesis que, en lugar de investigar, optaron por silenciar los ecos de esta realidad. Una serie de cartas selladas vinculaban a la institución con prácticas que disfrazaban la malignidad bajo el manto de la caridad. A medida que la comunidad comenzaba a cuestionar, el miedo al rechazo y la condena se cernía sobre ellos, haciendo que muchos prefirieran cerrar los ojos a la verdad. Los testimonios de sobrevivientes y aquellos que lograron escapar del convento hablaban de noches interminables de desesperación, de humillaciones que despojaban a las jóvenes de su humanidad, bastándose en la fe como último recurso para sobrevivir a un sistema que las veía como meros sacrificios. Entre susurros se hablaba de rituales cada vez más oscuros y de una complicidad que se extendía más allá de las paredes del convento. La revelación más desgarradora llegó cuando se descubrió que la condesa no solo había mantenido su juventud a través de su macabra exigencia, sino que también había tejido una red que se extendía más allá del convento, conectando otras instituciones que compartían la misma avaricia oculta. La presión se intensificó y a medida que se compartían más secretos, el aire se volvió irrespirable. Lo que comenzó como un mero susurro en el viento se convirtió en un grito apasionado por la verdad, y la sombra de aquel convento seguía extendiéndose mientras más descubrimientos amenazaban con emerger de la oscuridad. Aquella historia de horror y complicidad estaba lejos de terminar, y el eco de las voces de las vírgenes desaparecidas clamaba por justicia, un eco que la historia nunca debería haber olvidado. La tensión en el aire del convento se sentía como un peso tangible. Cada día que pasaba, los ecos de las voces de las vírgenes desaparecidas parecían volverse más fuertes, más insistentes. Los rumores se convirtieron en conversaciones furtivas en la plaza del pueblo, donde las miradas se cruzaban con desconfianza y temor. El oscuro secreto del convento ahora era un monstruo que acechaba en cada rincón. Pero lo que nadie podía imaginar era que la verdad era aún más aterradora de lo que se había rumoreado. Fue entonces cuando una joven llamada Clara, una sirvienta que había trabajado en el convento durante años, decidió hablar. Había encontrado un viejo libro guardado en un rincón polvoriento del archivo, uno que nadie parecía haber notado. En sus páginas, Clara descubrió un testimonio que heló su sangre. Era la confesión de una exnovia que había sido testigo de las ceremonias. Las palabras eran inquietantes.
describía ritos de purificación, donde las jóvenes eran sometidas a humillaciones extremas y experimentos que desafiaban las leyes de la naturaleza. Se les ofrecía una nueva vida a través del sacrificio. Decía un pasaje. Las palabras pesaban en su mente, cada letra como un puñal que se clavaba en su conciencia. Clara no sabía si compartir lo que había leído, pero cuando la hermana Ana, una antigua conocida, desapareció sin dejar rastro, supo que debía hacerlo. Con manos temblorosas, reunió a un grupo de mujeres que ya confiaban en la causa común. La comunidad estaba dividida, pero la compasión brillaba en los ojos de algunas. «Debemos enfrentarlos», dijo Clara con voz firme. Y así comenzaron a desenterrar verdades desenterradas. En una reunión clandestina, planearon cómo sacar a la luz la historia. Hablaron de las novicias que supuestamente eran acogidas con brazos abiertos, pero que nunca volvían a salir. Esos murmullos llenaban el aire, con una mezcla de ira y desesperación. Alguien debía ser un mensajero, y ese alguien era Clara. Con un grupo decidido detrás de ella, decidió llevar el testimonio al alcalde. Pero mientras caminaban por las calles del pueblo, una sombra la siguió, como un presagio de que alguien estaba vigilando. Una noche, mientras preparaban su exposición, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Fue el eco de un viejo amigo que había pasado tiempo en el convento, Juan, que casi podía sentir el terror en su voz mientras pedía ayuda. Corrieron hacia el lugar de donde provenía el grito, pero todo estaba en silencio. El pueblo parecía sostener la respiración, como si la tierra misma intentara ocultar lo que estaba sucediendo. Además, cuando finalmente llegaron, se encontraron con una puerta desgastada que había estado cerrada por mucho tiempo. Juan estaba adentro. Su mirada, antes llena de vida, ahora era una sombra de lo que había sido. No podían permitir que supieran, susurró, paralizado por el miedo. Al volverse hacia el grupo de mujeres, lo último que Clara vio antes de que la puerta se cerrara fue una mirada de terror en los ojos de Juan. No sabía qué había descubierto ni qué secretos estaba ocultando, pero la desesperación que emanaba de él era contagiosa. En un instante, la revelación de la conexión del convento con otros lugares oscuros se hizo evidente. Sus corazones latían al unísono, resonando entre el miedo y la determinación. Y así, con todo en juego, Clara y las mujeres se quedaron al borde del descubrimiento, sintiendo la gravedad de lo que estaba oculto en las sombras. No solo eran sus propias vidas las que estaban en riesgo, sino el destino de innumerables almas. ¿Serían capaces de desmantelar la red de complicidad que se había tejido alrededor de ellos? ¿O ya era demasiado tarde? La aliviante esperanza se convirtió en aire espeso de incertidumbre. Porque la verdad que esperaban encontrar podría ser más destructiva de lo que jamás habrían imaginado. Clara sintió que el aire se le escapaba. La revelación en la mirada de Juan la golpeó con la fuerza de un tsunami de horror. La puerta detrás de ellos se cerró de golpe, como si quisieran atrapar sus secretos. La discusión que habían planeado parece insignificante ahora. De repente, la oscuridad del convento parecía más amenazadora, más viva. ¿Qué secretos habían estado guardando? ¿Qué había presenciado Juan? Su corazón latía. «Deprisa». «¿Qué viste, Juan?», preguntó Clara, avanzando hacia él. Las demás mujeres también hicieron lo mismo, formando un pequeño círculo alrededor de él, buscando respuestas en sus ojos. Pero Juan no habló.
Solo respiraba con dificultad, como si cada inhalación le doliera. «No puedo», dijo temblando. «No puedo hablar aquí. Hay oídos», dijo mirando a su alrededor con desconfianza. De repente, el silencio fue roto por un ruido de pasos. Una sombra se deslizó entre las sombras del convento. Las luces del pueblo parecían lejanas, como un sueño. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. El grupo se sostuvo la respiración, cada uno mirándose con ojos llenos de ansiedad. Lo que fuera que estuviera acechando en la oscuridad no parecía amistoso. Las mujeres miraron hacia Juan, quien mantuvo la mirada fija en el suelo. Clara, sin embargo, recordó el libro que había encontrado. Sin pensarlo dos veces, sacó el viejo diario, sus manos temblorosas abriendo las páginas desgastadas. Su voz temblaba al leer las palabras que helaban la sangre. La celebración de la renovación, donde las liberaciones de almas jóvenes puras son necesarias para mantener el ciclo. Las palabras parecían danzar en su mente, creando imágenes vívidas de las horribles ceremonias. Alzó la mirada, esperando ver comprensión en los rostros de las demás, pero los ojos de Juan estaban ahora desbordantes de terror. Entonces, una ráfaga de viento golpeó el convento, con tal fuerza que se escuchó un crujido desgarrador. Una puerta se abrió violentamente. Con un grito, se dieron cuenta de que la hermana Ana estaba en el umbral, pálida y temblorosa, pero con una intensidad de decisión marcada en su rostro. «Clara, tienes que escucharme», exclamó Ana, interrumpiendo el momento de tensión. «Lo que descubrí no solo son las vírgenes. Hay un plan para un sacrificio a gran escala». Los murmullos se intensificaron, cargados de incredulidad y miedo. Ana continuó, acercándose con urgencia. «Encontré cartas secretas. La Madre Superior se comunica con otras casas. Hay más involucrados. Más allá de este convento, se necesita algo más que las vírgenes. Hay otras prácticas cada vez más oscuras. Todas están conectadas. Las niñas no son solo víctimas, son parte de algo terrible». El sonido de pasos se acercó nuevamente. Clara sintió que el estómago se le encogía mientras miraba a su alrededor. No podían quedarse ahí. La ventana estaba cada vez más cerca, lejos de la verdad y de la realidad misma. «¿De qué más hablas?», gritó Clara con voz quebrada, mientras las lágrimas llenaban sus ojos, desbordando su pena y confusión. «Drogas, experimentos, están buscando crear algo más allá de la vida y la muerte, utilizando a las jóvenes como ofrendas. No son solo sacrificios, son parte de un experimento, el fin de todo lo que conocíamos», gimió Ana, sintiendo el peso del descubrimiento aplastarla. El aire se volvió denso, el miedo palpable. Clara sintió que el mundo se caía a su alrededor. Dos casas, la suya y la del convento, cruzadas por una sombra oscura. La revelación se instaló en sus corazones, entumeciendo sus sinapsis. ¿Cómo podría ser esto real? ¿Cómo pudieron llegar tan lejos? Justo cuando pensaban en el caos y en las palabras de la hermana, una figura encapuchada apareció en el pasillo iluminado por la débil luz de las antorchas. Clara se congeló, el susurro helado recorriendo su columna vertebral. La figura extendió la mano y dentro un objeto brillante resplandeció. «La Madre Superiora lo quiere, todo», dijo, su voz susurrante llenando el aire con un eco imponente. No sabían qué les ofrecería, pero sabían que estaban a punto de cruzar un umbral del que quizás no podrían regresar. El encuentro con esa figura,
El peso de la conexión se coló profundamente en sus mentes, abriendo la puerta a un horror del que no estaban preparados. El futuro se oscureció más. Mientras la figura se acercaba lentamente, Clara sintió que por fin estaban a punto de tocar la verdad. Pero la verdad podría no ser lo que esperaban. ¿Qué harían si la oscuridad que acechaba dentro del convento fuera tan solo el comienzo? La figura encapuchada se acercó lentamente, y Clara sintió que el corazón se le aceleraba. Sus ojos se encontraron y el brillo extraño del objeto en su mano añadía una nueva capa de miedo. Clara pudo ver que no era un simple objeto. En realidad era un libro, uno pequeño, desgastado, que parecía contener secretos que habían estado enterrados durante demasiado tiempo. La Madre Superior lo quiere todo, repitió, como un eco, mientras el grupo contenía la respiración. La figura estuvo a punto de extender el libro hacia Clara, pero una sombra cruzó su rostro, llenándolo de una súbita incertidumbre. Antes de que pudiera reaccionar, un estruendo resonó en el convento, un golpe ensordecedor, como si un enorme volardo hubiera chocado contra las puertas. La figura se detuvo y miró hacia el origen del sonido, temor palpable en su postura. Clara se dio cuenta de que no estaban solos. Algo o alguien se acercaba. En un movimiento rápido, la figura se desvaneció en la penumbra, dejando caer el libro al suelo. Clara se agachó, sus manos temblorosas alcanzando el objeto. El resto del grupo la miró, el terror dibujado en sus rostros al darse cuenta de que todo lo que habían descubierto estaba a punto de volverse mucho más siniestro. Mientras se apresuraba a inspeccionar el libro, le dio la vuelta y vio un título escueto: El Ritual de la Concordia. «¿Qué es esto?», preguntó en voz baja, mientras otros se agolpaban a su alrededor, intentando preguntar al mismo tiempo. Una de las mujeres, Rosa, que siempre había sido más curiosa que cautelosa, comenzó a hojeándolo. Sus ojos se agrandaron a medida que iba leyendo. Habla de un ritual para enlazar vidas. Aquí dice que necesitan una pureza inmaculada y la recarga del ciclo de renovación. El horror se reflejaba en su rostro. «Esta gente no solo busca jóvenes», murmuró Ana, con la voz entrecortada. «Buscan algo más profundo y maligno». Mientras leían más, Clara sintió un frío recorriendo su espalda. Los rituales descritos no eran simplemente sacrificios, eran forzados y habían sido llevados a cabo en secreto durante años. El libro detallaba cómo, con la participación de ciertos miembros de la diócesis, lograban un nuevo equilibrio mediante la fusión de almas. A medida que la explicación se volvía más complicada, Clara sintió que la comprensión le oprimía el pecho. La conexión de la Madre Superior con otras instituciones y el contenido del libro delineaban un mapa oscuro que se extendía mucho más allá del convento. Había nombres, lugares y más víctimas que se perdieron en el silencio. Cada palabra que leían parecía despertar un eco lejano de las jóvenes que habían desaparecido. El monstruo se estaba revelando lentamente, y con él la complicidad de una red de poder que abarcaba más allá de lo que podían imaginar. En ese instante de revelación, la figura encapuchada reapareció en el marco de la puerta, su rostro oculto, pero su presencia era suficiente para hacer que el pánico estallara entre el grupo. La chica que había estado a su lado, Ana, corrió hacia la salida, gritando: «¡Hay que irnos! ¡Ya no hay tiempo!». Clara apretó el libro con fuerza, pero la figura levantó la
Mano, ordenando silencio. El sonido de pasos pesados resonó en el pasillo. Claramente, alguien más había escuchado la conmoción. Esta no era una simple búsqueda. Algo más oscuro se estaba cerniendo sobre ellos. Con el aliento entrecortado, Clara sintió una oleada de compasión por todas las jóvenes que alguna vez habían estado allí, víctimas de una trama mucho más grande de lo que hubiera soñado. ¿Y si estaban listas para sacrificarlas de nuevo? La presión aumentaba, el tiempo se desvanecía, como un día de verano, y la verdad, tan monstruosa como era, necesitaba ser expuesta. Pero en ese momento crucial, mientras el pánico llenaba el aire, la figura hizo un movimiento. En ese instante, Clara notó algo en su mano. Una pequeña caja se abrió y un brillo intenso iluminó el pasillo oscuro, dejando a todos paralizados. El flujo de información y de horror del libro recién descubierto podía cambiarlo todo. La Madre Superior lo quiere. Todo, repitió la figura con su voz susurrante, justo antes de que Clara atravesara el umbral hacia la verdad más asombrosa que jamás hubiera imaginado. ¿Qué estaba dentro de esa caja? ¿Realmente los secretos oscuros del convento se revelarían? El tiempo se detuvo mientras la incertidumbre se multiplicaba. Clara sintió que todo lo que conocía estaba a punto de ser arrastrado por la marea oscura. La única certeza era que nunca regresarían a ser las mismas. Mientras Clara tomaba el libro titulado El Ritual de la Concordia, un escalofrío la recorrió. La oscura atmósfera del convento parecía absorber aún más luz, y la figura encapuchada, que había aparecido de repente, los observaba con ojos ocultos bajo la sombra de la capucha. Un nuevo giro en la historia no solo se adivinaba cercano, sino abrumador. ¿Qué hay dentro de esa caja?, preguntó Ana, la urgencia llenando su voz. El brillo intenso que había iluminado el pasillo se desvaneció rápidamente, y la figura se desvaneció como un susurro en el viento. Entonces, un estruendo resonó detrás de ellos. El grupo dio un salto. La puerta principal del convento se había abierto con un golpe fuerte, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Clara sintió pavor y ya no sabía si el verdadero horror era la figura encapuchada o lo que podía haber detrás de esa puerta. Sin más tiempo para pensar, Clara abrió el libro, sus manos temblando mientras pasaba las páginas desgastadas. De repente, congeló su lectura. Allí, en letras delicadas, leyó sobre experimentos médicos. Hablaban de la búsqueda de una pureza inmaculada que se extraía de jóvenes vírgenes. Las palabras parecían danzar ante sus ojos. La extracción de tejido vital, la renovación de almas a través de un ritual químico. Las otras mujeres se acercaron, cada vez más inquietas. Los murmullos aumentaron y los rostros se tornaron pálidos ante la realidad que se estaba desplegando. ¿Qué significa esto?, preguntó Rosa, su voz casi un susurro. Significa que no solo se necesita a las jóvenes, respondió Clara con voz temblorosa, sino que están llevando a cabo prácticas científicas inhumanas. Están creando algo más horrible que simplemente sacrificar vidas. Ana tomó el libro con desesperación. Mientras leía, su voz se quebró. Hablan de realizar mezclas de esencia pura. Son experimentos. Esto es mucho más de lo que imaginábamos. Las desapariciones no son solo víctimas, son parte de un plan. Un sacrificio. Clara hizo una pausa, asimilando lo que estaba escuchando.
En ese instante, el miedo se convertía en rabia. La revelación era escalofriante. La Madre Superior había tejido un vínculo complejo que conectaba a varias diócesis, uniendo a personas de poder que estaban dispuestas a callar verdades oscuras en un juego macabro de dominación. Nadie se atrevería a hablar, nadie se atrevería a desafiar. Mientras la conversación continuaba, un nuevo grito provenía del pasillo. Era Juan. Clara se sorprendió, recordando su mirada llena de terror cuando ella lo vio por última vez. Corrieron a la puerta, desde donde provenía el grito, pero de repente, Juan apareció de nuevo, su rostro pálido, más demacrado que antes. Tienen una conexión con la iglesia. Gente que se lleva a las vírgenes, a otras casas, en otras ciudades. Su voz era solo un hilo de desesperación. Están buscando algo más que vidas. Justo cuando pensaban que todo lo que escuchaban era lo peor, Juan murmuró algo que paralizó a todos. No solo se buscan vírgenes, buscan almas, para conservar un ciclo que desconocen, el ciclo de la vida y la muerte, para crear vida eterna. El aire se volvió irrespirable. Las mujeres se miraron entre sí, una mezcla de horror y confusión reflejada en sus rostros. Este no era un secreto que se quedaría solo en el convento. El eco de esas palabras podría viajar, desterrando todo lo que creían conocer. Fue entonces cuando un fuerte eco resonó desde el fondo del pasillo, un estruendo como un desplome. Las luces parpadearon y el convento pareció estremecerse. Las paredes de piedra caliza vibraron. Los gritos se intensificaron. Algo estaba cambiando. Una sombra oscura se cernió sobre ellos, una presencia absurda que pulsaba entre la vida y la muerte. Y en ese momento, con el aire cargado de tensión, una puerta se abrió violentamente, revelando un túnel oscuro que parecía llevar al mismo corazón del horror. ¿Qué es eso?, preguntó Clara, el miedo erizándole la piel. No tenían respuesta, pero lo que sí sabían era que estaban al borde de descubrir algo mucho más peligroso, algo que estaba listo para estallar. El ciclo de la vida y la muerte no parecía ser simplemente un concepto, sino una gigantesca máquina de poder que podría tener un impacto devastador en ellos y en el mundo si se liberaba. Clara sintió que su corazón latía descontroladamente, y antes de que pudieran decidir qué hacer, la figura encapuchada apareció de nuevo en el umbral, ofreciendo una mirada que parecía contener toda la eternidad. Había llegado el momento de elegir: entrar en la oscuridad o enfrentar a la Madre Superior cara a cara. La decisión pesaba sobre sus hombros, mientras el abismo abrió su boca y prometía tragarlos a todos. La figura encapuchada permanecía inmóvil en el umbral, como un guardián de un secreto eterno. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero a la vez, una chispa de determinación se avivó en su interior. Mientras el grupo contenía la respiración, los ecos del pasado resonaban en sus mentes. La sombra del convento había crecido, llenando cada rincón con un terror palpable. «La Madre Superior lo quiere», repitió la figura. Su voz, suave pero amenazante, parecía cargar el aire con un poder oculto. Juan, aún pálido y temeroso, se adelantó, sus ojos temerosos mirando hacia el pasillo oscuro. Clara miró el libro en sus manos. Los documentos que contenía eran un hilo que podía deshilachar toda la historia. Tenía que desenterrar más. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir sería peor. Sin previo aviso,
La figura encapuchada levantó la mano y un susurro interrumpió la tensión en el aire. Al instante, una puerta en el fondo del pasillo, que todos habían pasado por alto, se abrió lentamente, revelando un pequeño cuarto. En su interior, una tenue luz reflejaba una serie de documentos apilados en una mesa. Clara intercambió una mirada con Ana, y sin pensarlo dos veces se acercaron. Cuando vieron el contenido de la sala, sus corazones latieron más rápido. Los documentos estaban llenos de detalles sobre las ceremonias del convento, pero había algo más, un diario. «Este es el testimonio de una exnovia», dijo Ana, su voz temblando. «Habla de un encuentro clandestino que presenció». Clara tomó el diario. Las páginas amarillentas estaban repletas de notas fervorosas y desesperadas. Las vírgenes son conducidas a la cripta en secreto durante las vísperas del ciclo lunar. Se les hace creer que están eligiendo su destino, pero en realidad están siendo seleccionadas a través de un proceso que implica poderosos rituales. Las palabras caían sobre ellas como una lluvia helada. Esa no era solo la historia de unas pocas desaparecidas. Era un mapa que revelaba prácticas espantosas donde el convento yace en el centro de un ciclo de oscuridad. Ana leyó en voz alta, su voz quebrándose sobre las palabras. Son extraídas en ceremonias donde se les exige mantener su pureza. Las almas de estas jóvenes se atrapan y sirven a un propósito. No solo tienen que ser sacrificadas, sino que buscan algo: sostener la vida de la condesa. Las mujeres intercambiaron miradas llenas de horror. Era cierto, no era solo un convento, era un lugar que operaba al margen de la moral, donde la vida era moneda para el poder. Clara recordó las conversaciones de su infancia sobre la condesa, un nombre que había pasado de boca en boca, especialmente entre los ancianos del pueblo. Todos hemos escuchado esas historias, pero ¿es posible?, dijo Clara, desolada. Antes de que pudieran procesar lo que acaban de leer, un grito resonó de la parte trasera del convento. Era el eco desgarrador de otra alma atrapada. Clara sintió como si la tierra temblara bajo sus pies. Esa no era la primera vez que alguien desaparecía de aquel convento. «Debemos irnos», musitó Rosa, pero era demasiado tarde. La figura encapuchada apareció nuevamente, más cercana que antes, como si supiera que su tiempo se agotaba. «Pronto vendrán a buscarlas», dijo, su voz ahora más autoritaria. «Tienen algo planeado, más grande de lo que imaginan. La Madre Superior está desesperada por ocultarlo». El aire a su alrededor se volvía cada vez más pesado. Clara, con el diario aún en sus manos, se volvió hacia Ana y el resto del grupo. La desesperación brillaba en sus ojos. «Si esto es cierto, lo que hemos descubierto tiene implicaciones más allá de lo que podemos controlar. ¿Y si hay otras casas más? ¿Qué tipo de horror se extiende?», se preguntó, sintiendo que se le estrujaba el pecho. De repente el sonido de pasos retumbó en el pasillo, resonando con una prisa inquietante. Clara sintió que el mundo a su alrededor arrestaba la respiración. La sombra de la Madre Superior estaba más cerca de lo que pensaban. Una pregunta llenó su mente, mientras la figura encapuchada comenzó a retroceder con un atisbo de miedo. ¿Era posible que todo lo que habían vivido en el convento estuviera ligado a algo aún más grande? Algo que uniera a todos en esta siniestra red de corrupción y horror. Una urgencia creciente atravesó a todos. Lo que había comenzado como una búsqueda de verdad
se transformaba rápidamente en una carrera contra el tiempo y el desconocido. Los secretos antes ocultos ahora surgían con fuerza aterradora. Clara sintió el peso de la vida de muchas personas sobre sus hombros y sabía que necesitarían hacer un último movimiento. Y pronto, en ese preciso momento, el aire se tornó eléctrico. La figura desapareció en la oscuridad y los pasos que se acercaban se hicieron más ruidosos. Justo antes de que todo estallara, Clara se volvió en una búsqueda frenética de respuestas, consciente de que el verdadero horror apenas estaba empezando. Clara sintió que su corazón latía con fuerza mientras miraba fijamente el túnel oscuro. La figura encapuchada había desaparecido, pero su presencia aún pesaba en el aire. Un grito resonó nuevamente y un escalofrío la recorrió. La sensación de inminente peligro crecía como una sombra sobre ellos. No podían quedarse ahí. No podían permitir que la Madre Superior los atrapara. «¡Orran!», gritó Clara, moviéndose rápidamente hacia la salida y arrastrando a Ana y las demás con ella. Los ecos de las pisadas resonaban más fuerte detrás de ellos. El convento había cobrado vida y ya no era solo un refugio, sino una prisión oscura llena de secretos. Cuando llegaron al final del pasillo, apenas un par de luces parpadeantes iluminaban el camino. Clara fue la primera en llegar a la puerta del vestíbulo, donde había un viejo armario. Con manos temblorosas, lo empujó, escuchando un crujido profundo que retumbó en las paredes. «Esto oculta algo», murmuró Ana, mirando a su alrededor, nerviosa. Clara recordó el libro que aún sostenía contra su pecho. El título resonaba en su mente: El ritual de la concordia. Allí era más que un simple relato. Era un documento que revelaba horrendas prácticas. De pronto, Juan apareció detrás de ellas, sus ojos más grandes que antes. «¿Qué han descubierto?», preguntó, la ansiedad palpable en su voz. Clara levantó el libro, sintiendo que cada página estaba impregnada de verdad oscura. Habla de cómo las vírgenes son elegidas, no solo para ser sacrificadas, sino para fomentar una oscuridad en la que buscan crear una vida eterna, algo que trasciende la muerte, dijo Clara, mientras su voz temblaba, sintiendo que una ola de horror las envolvía. La sala del armario estaba silenciosa, y eso hizo que la atmósfera pareciera aún más densa. «Miren», gritó Rosa, señalando un rincón del vestíbulo. La puerta del sótano estaba entreabierta. Un vaho frío salió de ella, como un eco de lo que se ocultaba en las profundidades. Justo en ese momento, una hoja de papel quedó atrapada bajo la puerta abierta. Clara la recogió rápidamente, sintiendo una energía escalofriante. Era una carta, dirigida a la Madre Superiora, firmada por un obispo de la diócesis. Las palabras que leía eran un golpe directo. Hablaba de exámenes para las jóvenes, recogiendo preciosas ofrendas para la iglesia. «No puede ser», dijo Juan, rompiendo el silencio. «Esto es auténtico, pruebas de lo que está ocurriendo». Las revelaciones se apilaban, cada una más desgarradora que la anterior. La idea de que la Madre Superior estaba compinchada con las autoridades, disfrazando rituales y sacrificios bajo el nombre de la religión, cegaba sus corazones de indignación. Así que Clara respiró hondo, haciendo una promesa silenciosa de que no permitirían que esto continuara. El tiempo se estaba acabando, y la posibilidad de que otras jóvenes fueran desplazadas era real. Sus manos temblaban mientras el grupo se preparaba para adentrarse en la superficie oscura del sótano. La
Última frontera antes de rosas de sacrificio. Al descender las escaleras crujientes, Clara sintió la fría brisa del sótano, llenándose de un aire denso y cargado que parecía hablar de las almas atrapadas en las paredes, hasta que se encontraron frente a un altar, un lugar que parecía resonar con ecos de antiguas ceremonias. Las marcas en el suelo y los símbolos tallados en la piedra parecen hablar de ritos olvidados. A medida que se acercaban, el temor crecía. No podían dejar que las sombras de la Madre Superior les arrebataran la esperanza. Aquí está el verdadero horror, dijo Ana, su voz un susurro de incredulidad. Esto es el centro de todo. Clara recordaba las palabras del diario sobre lo que sucedía en este lugar. Sentía que, al dar un paso más, estaban a punto de desentrañar un camino que podría liberar a las almas perdidas o condenarlas a un ciclo interminable. De repente, la luz de una antorcha parpadeó al final del sótano, y la figura encapuchada estaba allí, más ominosa que antes. El juego de sombras la hacía parecer aún más poderosa. Su voz resonó como un trueno. Ustedes no deberían haber venido aquí. Ahora todo puede desmoronarse. La tensión era palpante. Claves y secretos flotaban en el aire, como si el convento en su totalidad se preparara para una tormenta. En ese momento, Clara sintió que era su responsabilidad actuar. Se enfrentó a la figura. El fervor en sus venas burbujeaba. No tienes control sobre nosotros. No más. La verdad tiene que salir a la luz. Y no nos detendremos. Los otros la miraron, viendo cómo el fuego de determinación brotaba de Clara. Pero la figura solo sonrió oscura, un eco de desconfianza en su rostro. ¿Crees que eso es suficiente? La Madre Superior tiene más poder del que entiendes, más de lo que pueden imaginar. La atmósfera se saturó con una mezcla de miedo y esperanza. Las voces y sombras del convento se transformaron en un clamor de verdad. El futuro de tantos dependía de este momento. Clara dio un paso adelante, una chispa de valentía brillando en sus ojos. Entonces lucharemos hasta el final. Pero mientras la figura se desvanecía, una nueva verdad emergía en el fondo. ¿Era posible que esto hubiera sido solo el comienzo? Algo aún más oscuro se cernía por venir, y en un instante de conexión profunda, Clara entendió que la oscuridad contenía secretos aún por descubrir. Secretos que quizás no solo estaban encerrados en el convento, sino también en sus corazones. La historia no se detuvo allí. Las preguntas seguían fluyendo, latentes y agudas. ¿Qué otra verdad habían dejado atrás? ¿Hasta dónde llegarían para desenterrar el horror? La luz seguía brillando, pero la sombra se movía con la misma fuerza. No permitas que esta historia se quede en el olvido. Actúa. Haz que se escuche la voz de quienes no tienen libertad. Comparte, investiga y únete a la lucha contra todo aquello que intente silenciar la verdad. El eco de esas almas necesita ser escuchado. ¿Estarás tú a su lado?